y autoridad. Todo lo creado en el cielo y la tierra se postra ante su majestad. El Señor es mi guerrero, el Señor es mi soberano, el Señor vino a meterme con el navegero, expulsó a mis enemigos, en la cruz los exilió, me ha dado su victoria, con él yo soy triunfador. El Señor es mi guerrero, el Señor es mi soberano, el Señor vino a meterme con el navegero, expulsó a mis enemigos, en la cruz los exilió, me ha dado su victoria, con él yo soy Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos acompañan en esta transmisión de su programa Extendiéndome a lo que está adelante, con su servidor Daniel Martínez desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. Damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad, por este tiempo, para compartir una vez más su palabra. También, hermanos, recordarles que el día de hoy se han estado haciendo algunas transmisiones especiales por motivo de la situación que viven pues nuestros hermanos en la fe y nuestros hermanos en cuanto a la humanidad, como seres humanos que somos, nuestros países, las personas que viven en otros países, ahora también, especialmente hablando que pertenecemos a el mundo de habla hispana, a nuestro país vecino de México, Guatemala, están sufriendo por la erupción de este volcán. Hay que orar a nuestro Dios, hermanos, para que las cosas vayan pues lo mejor posible para las personas que están padeciendo ahora por estas cuestiones de la naturaleza, y recordar que también pues muchas cosas habrán de suceder ahora en este mundo. Sabemos que este mundo es eterno, este mundo habrá de ser al final de los tiempos dar paso ahora también a cada uno de nosotros, que permanezcamos fieles a nuestro Dios, nos dará paso a la eternidad ahora con nuestro Padre Celestial. Sabemos que mientras estemos en este mundo habrá sufrimientos, habrá dolores, habrá tribulaciones. Lo que nos corresponde a nosotros pues es mutuamente apoyarnos, servirnos, proveernos de lo que podamos unos a los otros, y sobre todo pues recordarle a la gente para que Dios está ahí esperando a que vengan a Él, esperando a que atendamos su llamada, a que nos preparemos para el día final. Pero esto sabemos, no tenemos la fecha, pero no tenemos el dato exacto. Hay personas que a veces cuando suceden este tipo de cosas se vuelven alarmistas, ¿verdad?, pensando en el fin del mundo. Pero bueno, tal vez no sea el fin del mundo, pero tal vez va a ser el fin para alguien, ¿verdad?, cuando suceden estas cosas, tanto cuestiones de la naturaleza como también las cuestiones humanas, ¿verdad?, que corresponden. Entonces lo que nos resta es pues orar por nuestros hermanos cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, orar a nuestro Dios para que nos proteja, nos libre de estas situaciones, y que también nos provea de lo que necesitamos para poder ayudar y poder ser de buena ayuda para aquellos que están en necesidad.
Así es que, hermanos, antes de comenzar nuestro tema en esta tarde, vamos a hacer una oración tomando en cuenta esto del problema que hay con nuestros hermanos en Guatemala, la gente ahí en Guatemala, pero también recordar que hay problemas ahora en el país de Nicaragua también, en cuestión política o cuestión social, y mucha gente también ha sufrido por eso, mucha gente también ha padecido ahora por esos problemas. Así es que pidámosle también a nuestro Dios que le dé sabiduría a nuestros gobernantes, que estos sean honestos y gobiernen con justicia, para que precisamente no haya otras situaciones sociales que afecten también a nosotros como hijos de Dios, y pues que no haya pérdidas humanas, ¿verdad? Sobre todo. Vamos a hacer una oración, hermanos, y a ponernos en las manos de nuestro Dios, recordándoles que su servidor Daniel Martínez, de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, ahora tiene a su cargo este horario de lunes de 7 a 8 de la noche, y también los miércoles de 8 de la mañana, a partir de 8 a 9 de la mañana. Y también, hermanos, recordarles que hay diferentes horarios de transmisión, pero también pueden comunicarse ahora con nosotros o con los hermanos que tienen a su cargo la organización, al correo mensaje.d.salvacion@hotmail.com, por si quieren escribir y dejar ahora algún mensaje, algún saludo, alguna petición de oración. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre, por las bendiciones que nos das. Gracias te damos por bendecirnos, por ayudarnos, por proveernos de todo lo necesario. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de esta tarde de poder compartir tu palabra, especialmente porque nos das el tiempo y el privilegio de conocer el mensaje que tu Hijo Jesucristo nos ha dejado, ese gran mensaje de amor, ese gran mensaje de salvación, ese mensaje, Padre, que hemos tenido a través de su vida, de la vida de tu Hijo, y que también asimismo a través de los apóstoles, Padre, siendo inspirados por el Espíritu, por aquellos escritores que han dejado tu palabra plasmada para que nosotros hoy en día podamos vivir de acuerdo a ella. Te pedimos, Padre, bendiciones para cada uno de nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras fallas, nuestra negligencia, nuestra rebeldía. Ayúdanos, Padre, a ser mejores delante de ti y a cumplir con tu palabra cada día de nuestra vida. En esta tarde, Padre, especialmente ponemos en tus manos las necesidades que hay en nuestros países vecinos de Guatemala y de Nicaragua. Que tú seas en cada una de esas situaciones de adversidad por las que están pasando. Que bendigas, Padre, las acciones y los esfuerzos que se hacen para resolver tanto los conflictos sociales como también los problemas a causa de la naturaleza. Te pedimos que seas, Padre, con aquellos que están sufriendo, y que si hay, Padre, personas que necesitan ser rescatadas físicamente, les pongas los medios, lleves a las personas adecuadas. Pero también, Padre, sabemos que hay mucha necesidad en las personas de ser rescatadas de la maldad, del enemigo, del pecado. Pero que también, Padre, tú lleves a esos lugares, a esos corazones tu palabra, que por cualquier medio que se predique, tú permitas que sea propagada, Padre, tu palabra, y que nosotros seamos, que somos esos instrumentos en tus manos, la llevemos, Padre, en todo momento. Te pedimos bendiciones para tu servidor y para tu siervo, Padre, y para aquellos que escuchan, que también nos ayudes para ser edificados unos a otros, y esto, Padre, nos ayude también a nuestras vidas para seguir adelante fortalecidos. Te damos gracias por todo lo que nos das, y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Antes, hermanos, de iniciar con nuestro tema de esta tarde, vamos a escuchar un canto y posteriormente iniciaremos con la exposición de la palabra de nuestro Dios, basado en un tema general de preguntas, o preguntas esenciales para nuestra vida. Hay
diferentes preguntas que se nos hacen en la palabra de nuestro Dios, que debemos de considerar también cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, como lo comentábamos, este día estaremos meditando en algunas preguntas, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Dios, o que encontramos en la palabra de nuestro Dios, preguntas de algunas de las tantas que encontramos en la palabra de nuestro Dios y que nos hacen reflexionar respecto a nuestra conducta, especialmente porque acuérdense que todo lo que encontramos en la palabra de nuestro Dios tiene una aplicación en nuestra vida. O sea, no es solamente el hecho de que nosotros leemos la historia, por ejemplo, desde la creación, la historia de del pueblo de Israel, ahora cuando fue creado, o bueno, antes, ahora de los profetas, de los patriarcas, de los profetas, después ya en el pueblo de Israel, y todo esto que encontramos en el Antiguo Testamento, que sabemos lo tenemos ahí para ejemplo, ¿verdad?, de nuestras vidas, para que nosotros atendamos, ¿verdad?, y no caigamos también como cayeron los del pueblo de Israel. Es decir, hay una aplicación que vamos a encontrar para nuestras vidas. Y dentro de las tantas preguntas que hay, ¿verdad?, en la palabra de nuestro Dios, si usted recuerda, una de las primeras preguntas que se hacen, o si no es que la primera pregunta que encontramos en la palabra de nuestro Dios, la leemos allá en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, donde se presenta ahora aquella serpiente y la palabra de nuestro Dios la define, ¿verdad?, como una serpiente que era astuta, dice,
o la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y fíjese cuando lo que dice ahí el Génesis capítulo 3 versículo 1, donde entra precisamente en diálogo la serpiente con la mujer y le hace una pregunta, ¿verdad? Y empieza diciendo, con que Dios les ha dicho, y dice, no comáis de todo árbol del huerto, con que Dios les ha dicho, ¿verdad? Fíjese cómo esta primer pregunta que encontramos en la palabra de nuestro Dios es para cuestionar, ¿verdad?, precisamente la palabra de Dios. Anteriormente nosotros ya sabemos, hemos aprendido en el capítulo 2 de Génesis, después de que Dios crea al hombre, ¿verdad?, lo pone ahí en el huerto y le da precisamente las instrucciones de lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y la palabra de Dios mismo, ¿verdad?, les había establecido ahí que había un árbol del cual no podían comer. Entonces, palabra de Dios, ¿verdad?, la palabra de Dios es palabra de Dios que les había establecido a Adán y a Eva. Y la mujer, siendo cuestionada por la serpiente, precisamente haciendo ese énfasis en cuestionar la palabra de Dios. O sea, con que Dios les ha dicho, es como cuando nosotros también ahora estamos dialogando o platicando con alguien y queremos de alguna manera contradecir o a ver qué nos responden, ¿verdad?, las otras personas, y así utilizamos esa palabra, ¿verdad? A ver, con que fulanito te dijo esto, y cambiamos, ¿verdad?, un poco el sentido de la expresión. Lo que dice ahí, ¿verdad?, con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto. O sea, Satanás sabía muy bien qué era lo que Dios les había dicho, y Dios les había dicho que solamente de un árbol era del cual no podían comer. Y la serpiente, ahora cuestionando la palabra de Dios, les dice, a ver, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Y luego aún ahí ya sabemos que Eva le añade, ¿verdad?, y no solamente era el hecho de que no lo comieran, sino de que también no lo tocaran. Pero ahí en el versículo 3 de Génesis 3, ¿verdad?, la respuesta de Eva dice, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Pero Dios no les había dicho que no lo tocaran. La instrucción de Dios solamente era que no lo comieran. Entonces nosotros, de ahí en Génesis capítulo 2 versículo 17 es donde Dios les da la instrucción y le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Esa fue solamente la instrucción, no comerán de ese árbol. Entonces, ni siquiera menciona el hecho de tocar o de mirar o de etcétera, nada, simplemente es no comer. Entonces, hay que tener cuidado en ocasiones en nuestra vida también, ¿verdad?, de que no querramos añadirle a los cuestionamientos que a veces hacemos respecto a la palabra de Dios. Si bien es cierto, ya de por sí estamos mal cuando cuestionamos la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no está para cuestionarla, sino para obedecerla. Entonces, pero a veces, bueno, en el estudio, cuando parte de nuestra preparación, parte de nuestra capacitación en la palabra de nuestro Dios, pues incluye preguntar, ¿verdad?, hacer preguntas, cuestionarnos por qué, cuándo, cómo, dónde, y buscar en la misma palabra de Dios las respuestas a esas preguntas, pero no cuestionar las razones, ¿verdad?, por las cuales Dios nos ha mandado a hacer tal o cual cosa. Entonces, porque Dios ve más allá, ¿verdad? Nosotros solamente vemos, dice la palabra de nuestro Dios, lo que tenemos enfrente, lo que tenemos una visión muy corta, ¿verdad?, de las cosas, y nuestro Dios ve más allá, ve incluso lo que es mejor para cada uno de nosotros. Así es que si Dios nos manda a hacer algo, pues no debemos de cuestionar, ¿verdad?, la razón del por qué nos manda a hacer algo. Simplemente hay que obedecerlo, hay que cumplirlo. Adán y Eva no tenían un trabajo tan difícil en el hecho de no comer del árbol prohibido, porque tenían 10, 20, 30, 50 árboles de donde poder comer, de donde poder alimentarse. Pero
viene esta pregunta ahora, que se volvió esencial en su vida. ¿Por qué? Porque a través de esa pregunta ellos permitieron y le dieron entrada a la tentación. Con que Dios les ha dicho esto. Y tristemente, hermanos, a veces nosotros también cometemos ese error, ¿verdad? Que Adán y Eva. Hay que tener cuidado. Satanás, ¿verdad?, es muy astuto y nos engaña fácilmente y nos dice, pues con que no le hagas mal a nadie. No se trata de hacerle mal a alguien cuando decimos o hacemos algo. O sea, con el simple hecho de que nos lo estemos haciendo a nosotros mismos, hay algo bien importante en la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo va más allá de los hechos o de las acciones. Nuestro Señor Jesucristo va sobre la intención del corazón. ¿Se acuerda usted allá en los evangelios, en Mateo, cuando empieza a hablarle a los israelitas, a los judíos, respecto a la cuestión del matrimonio, de la relación entre hombre y la mujer? Y en el pasado o en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se establecía el castigo al pecado hasta que se le comprobaba la acción, ¿verdad?, o el hecho mismo del adulterio. Pero nuestro Señor Jesucristo va más allá, va a la intención de nuestra mente, de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no tenemos que esperar a hacerle daño a alguien, sino que nosotros mismos nos estamos dañando. Nuestro Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, no es solamente el adulterio, el acto mismo, ¿verdad?, de la relación sexual, sino al hecho de ver, ¿verdad?, de ver con deseo, ¿verdad?, a una mujer, ¿verdad? Ya con eso, dice la Escritura, al codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Entonces es la intención. Entonces, y Satanás a veces nos engaña. No hay problema, mira, con que no le hagas daño a nadie, con que veas tantito, ¿verdad?, con que al cabo Dios les ha dicho que esto. No, es una pregunta que debemos hacernos nosotros con frecuencia, ¿verdad?, que hay que tener cuidado, que Satanás no nos engañe, ¿verdad? Con que Dios les ha dicho, sí, ¿verdad?, Dios nos ha dicho que no comamos, ¿verdad?, del árbol prohibido. Entonces, así de simple y de sencillo, ¿verdad? La respuesta de Eva debió ser clara. Simplemente, con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol, no, ¿verdad? Dios nos ha dicho que no comamos de este árbol. Y de esa manera, bueno, hoy en día ya lo vemos, podríamos decirlo que ya lo vemos fácil, ¿verdad?, de la respuesta que debió haberle dado Eva a la serpiente. Pero en esos momentos cada uno de nosotros debe saber distinguir, ¿verdad?, debe saber estar al tanto de no caer, ¿verdad?, no caer en esas preguntas. Es una pregunta esencial, o se convirtió en una pregunta esencial en la vida de Adán y Eva, en la cual, ¿verdad?, se muestra el inicio de su caída, digamos, en la relación con nuestro Dios, porque ahí se demostró su desobediencia, ¿verdad?, al no enfrentar la situación como Dios se las había establecido. Otra de las preguntas, hermanos, que también encontramos ahí, precisamente en ese relato de Génesis capítulo 3, ahí más adelantito, después de que Adán y Eva pecan, viene Dios, ¿verdad?, y empieza a andar ahí en el huerto, y dice el versículo 9 de Génesis 3: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y dentro de esas preguntas, bueno, hay otras tantas ahí en esos versículos, ¿verdad?, del 10 y 11. En el 11 ahora también les hace una pregunta, dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Pero la pregunta esencial para nuestra vida la encontramos precisamente ahí en el versículo 9 de Génesis 3. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Porque cuando nosotros hacemos esta pregunta es porque sabemos que alguien se estaba escondiendo, ¿sí? Alguien se está escondiendo. ¿Dónde estás? Cuando preguntamos, ¿dónde estás? Hijo, ¿dónde estás? O hija, ¿dónde estás? O X, ¿dónde estás? Sabemos que alguien se está escondiendo.
Entonces, ¿cuál es la razón de escondernos? Cuando Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Adán y Eva respondieron, ¿verdad?, que tuvieron miedo, dice el versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, eso fue cuando Adán y Eva, dice la escritura, les fueron abiertos sus ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Cuánto tiempo antes, ¿verdad?, había pasado en el que estaban en la misma situación y no habían sentido temor? El problema es que cuando uno se esconde es porque está haciendo algo mal, ¿verdad? Porque está haciendo algo malo delante de Dios, porque está yendo en contra, ¿verdad?, o fue en contra de los designios de Dios. Así es que cada uno de nosotros, cuando estemos en los diferentes momentos de nuestra vida, pues debemos de tener cuidado de que Dios no nos haga esta pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? Porque al hacernos esa pregunta quiere decir que nosotros nos estamos escondiendo, ¿verdad?, que nosotros nos estamos escondiendo. Y si realmente nosotros estamos siguiendo el camino de Dios, estamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, pues no tenemos razón para escondernos de la presencia de Dios. Podemos estar perfectamente ahora presentes delante de Dios. ¿Cuál es el mejor lugar en el que podemos estar? El mejor lugar en el que podemos estar es delante ahora de la presencia de Dios, porque en Él tenemos protección, en Él tenemos seguridad, en Él tenemos todo lo necesario para nuestras vidas. Pero entonces hay que tener cuidado. ¿Dónde estás tú? En este momento, amigo, que nos escuchas, ¿dónde estás tú delante de Dios? ¿Dónde estás tú? ¿Estás delante de Dios o te estás escondiendo de Él? Hay que meditar, ¿verdad? Si estamos delante de Él, bueno, ¿cómo estamos delante de Él? Con vestidos, ¿verdad?, con las vestimentas que Dios nos da después de que obedecemos su palabra y somos añadidos a su iglesia, con esa vestimenta de santidad, con esa vestimenta blanca, ahora como la nieve. ¿O dónde estás tú? ¿Te estás escondiendo de Dios porque sabes que no estás cumpliendo con su voluntad? Hermano, ¿dónde estás tú? Igualmente, ahora hay que preguntarnos, hacernos la pregunta y meditar seriamente. Debemos estar delante de la presencia de Dios, ¿verdad?, porque ya lo mencionamos, ahí es el mejor lugar en el que podemos estar. Hay otras preguntas, hermanos, que encontramos también ahí en Génesis, respecto también al momento en el que Caín, ¿verdad?, mata a Abel, y Dios le pregunta a Caín por Abel, ¿verdad?, y la respuesta de Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es una pregunta también que es importante en nuestras vidas, porque pues tiene varias connotaciones esta pregunta. Incluso las respuestas, ¿verdad?, pueden ser variadas dependiendo del enfoque que le demos, pero algo en lo que podemos meditar es que debemos pensar seriamente en que, si bien es cierto, la salvación es personal y debemos de preocuparnos por nosotros mismos, pues también, ¿verdad?, tenemos a nuestros hermanos que requieren en muchas ocasiones de nosotros. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, pero porque también tengo la responsabilidad de predicar la palabra de nuestro Dios a ellos, ¿verdad?, hablando de hermanos en cuanto a la carne, hermanos en cuanto a la sangre, hermanos en cuanto a nuestra naturaleza humana, es decir, aunque no seamos de la misma familia consanguínea, pero somos hermanos también en cuanto a la nacionalidad o a nuestro continente, etcétera. Hay muchos enfoques respecto a la palabra hermano, pero entonces lo que quiere decir esto es que hay que tener cuidado. Sí tenemos que tener cuidado de los que nos rodean, que los veamos verdaderamente como nuestros hermanos y preocuparnos u ocuparnos, ¿verdad?, de ellos en lo que podamos servirles. Hoy en día hay una gran necesidad en nuestros países, hermanos, vecinos, ¿verdad?, de Guatemala, de Nicaragua. A veces nos falta ahora mostrar verdaderamente el apoyo que debemos darnos unos y otros, pero
es parte, ¿verdad?, de las áreas de oportunidad que tenemos, de ayudarnos mutuamente. En Génesis, hermanos, también encontramos otras preguntas importantes, pero vamos a ver o a considerar también otra que es muy también conocida por parte de nosotros. Cuando Job, ¿verdad?, leemos allá en el libro de Job lo que le pasa a Job, lo que llega a su vida, entendiendo que Satanás, ¿verdad?, después de andar merodeando por ahí y considerando a quién pues hacerle un mal, un daño, hacer caer de la gracia de Dios, de la protección de Dios, pues viene, ¿verdad?, delante de Dios, y él mismo le dice, ¿verdad?, ¿no has considerado a mi siervo Job? Job, ¿verdad?, por la descripción que da nuestro Dios, su palabra, sabemos que Job era un hombre recto, ¿verdad?, era un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal. Pero Satanás decía que Job era así porque Dios le había llenado de sus bendiciones, ¿verdad?, que Dios le protegía. Y cuando Dios le da el permiso a Satanás de que vaya ahora a Job, y dice ahí el versículo 12, aquí dice, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y entonces vienen los versículos, ¿verdad?, del Job capítulo 1, versículo 13 en adelante, la narración donde dice ahí, ¿verdad?, que un día estaban los hijos e hijas de Job en casa de su hermano primogénito, dice, y vino un mensajero y les dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia, perdiendo allí parte de su ganado. Después dice ahí, versículo 16, vino fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Versículo 17, los caldeos, dice, hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Es decir, todas las posesiones de Job estaban siendo perdidas, pero no solamente sus posesiones. Fíjense el versículo 18, dice, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Pero ¿cuál es la pregunta que resalta, hermanos, en todo esto? En todo esto, después de todo esto, ahora que le aconteció a Job, acuérdese de lo que Dios, la descripción que Dios da de Job. Él es un varón, dice, no hay otro como él en la tierra, es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y fíjese la pregunta que sobresale en el capítulo 2, versículo 9. Aún después de que ya va otra vez Satanás delante de Dios y le dice, ahora pues sí, es que en todo esto ahora Job no pecó, pero ¿por qué? Porque dice, todo lo que el hombre tiene lo dará piel, ¿verdad?, por su piel por piel, dice el capítulo 2, versículo 4, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dice, dará por su vida. Dios le permite ahora a Satanás que toque el cuerpo de Job en cuanto a enfermedad, pero le dice, no toques su vida, haz lo que quieras con sus huesos, con su carne, pero dice, no toques su vida, guarda su vida. Y entonces, después de ver todo esto, viene su mujer, viene la mujer de Job y le hace la pregunta que vamos a considerar. Le dice, ¿aún retienes tu integridad? Fíjese qué pregunta tan interesante y tan descriptiva de lo que era Job, de quién era Job. O sea, su mujer misma sabía quién era Job, tenía el ejemplo de Job, sabía, a pesar, ocasiones a veces
nosotros enfrentamos un problema, una dificultad, porque tal vez nosotros queremos trabajar para ser una persona como Job, pero delante de Dios, ser alguien piadoso, ser alguien responsable en la iglesia, ser alguien que se esfuerza ahora en aprender la palabra de Dios y en practicarla, en vivirla. Pero a veces nos topamos en nuestra propia familia ahora dificultades con nuestra esposa, con nuestros hijos. Ahora de repente queremos nosotros aplicar ahora la disciplina como debe ser, como la palabra, como la aprendemos en la palabra de Dios, y en ocasiones tenemos ahí el estira y afloja ahora en nuestras familias. Pero la mujer de Job tenía el ejemplo de Job. Ella lo veía diariamente y sabía cómo era Job, y por eso es que le hace esa pregunta: ¿aún retienes tu integridad? O sea, después de todo lo que te ha pasado, ¿aún retienes tu integridad? Desafortunadamente la mujer le hace una afirmación, ¿verdad? Después de preguntarle eso, le dice: maldice a Dios y muérete, porque todo eso precisamente es lo que hace. Y bien las palabras de Job le dice, ¿verdad? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, dice: has hablado. O sea, cualquiera, ahora precisamente cuando le pasa alguna situación adversa, lo primero y lo más fácil es echarle la culpa a Dios. Echarle la culpa a Dios. Tenemos males, Dios tiene la culpa. Me pasó esto, es que Dios, ¿verdad? Dios no me quiere, ¿verdad? Dios es malo conmigo. Es que Dios no es Dios, ¿verdad? No es Dios. En el caso de Job, precisamente eso era lo que le estaba sucediendo, le estaba siendo probada su integridad. Porque la integridad no se debe mostrar solamente cuando tenemos bienes. La integridad se muestra en cualquier circunstancia de la vida. El mismo Job lo dice. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice la escritura: en todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, no es nada más el hecho de retener nuestra integridad en los momentos buenos, en los momentos en los que estamos recibiendo lo mejor en nuestra vida, no. La integridad hay que mantenerla en cualquier circunstancia. Entonces, si nosotros queremos y estamos trabajando por ser también así como Job, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, hermano, hazte esta pregunta: ¿aún retienes tu integridad? ¿Cuál es el momento por el cual estás pasando hoy en día? ¿Estás pasando por un momento difícil, por un momento de prueba, por un momento de tentación, por un momento en el cual las cosas no van como tú quisieras que fueran? ¿Aún retienes tu integridad? Adelante, bro. Mantén y retén la integridad. Vemos cómo a través del libro de Job se van mostrando diferentes momentos, o sus amigos que vienen y hablan con él y tratan de hacer que él confiese algo que no hay razón de ser, ¿verdad? Ellos piensan que él es pecador y que por eso le sucedió todo eso, pero no es porque haya sido pecador, al contrario, era precisamente una prueba de su integridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer pero nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente eso, mantener nuestra integridad. Una pregunta esencial en nuestra vida: ¿aún retienes tu integridad? Sí la retenemos. Hay que tener cuidado. Entonces, preguntas, hermanos, como estas encontramos muchas en la palabra de nuestro Dios, que iremos considerando por semana. Ahora, estas preguntas: ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Pues precisamente esforzarnos, ¿verdad?, cada día por encontrar en estas preguntas que tenemos en la palabra de nuestro Dios la aplicación, ¿verdad?, aplicación en nuestra vida. Entonces, que cada uno de nosotros veamos, ¿verdad?, lo que necesitamos para nuestras vidas y que lo filtremos a través de la palabra de nuestro Dios. Es cierto que estando en este mundo tendremos muchas aflicciones, tendremos
infinidad, ¿verdad?, de situaciones que a veces nos buscarán hacernos caer, hacernos tropezar, pero Dios está ahí, ¿verdad? Dios está ahí ayudándonos, y precisamente tenemos su palabra, ¿verdad?, para poder encontrar el camino, para poder seguir adelante. Hay momentos, ¿verdad?, en los cuales se presentan situaciones que son muy difíciles para nosotros como individuos, que es muy difícil de salir triunfantes o avantes por nosotros mismos, pero ya sabemos que por eso es que estamos tomados de la mano de Dios. Fíjese, una pregunta, con esta quiero terminar algunas de estas preguntas que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Con el favor de nuestro Padre, la próxima semana seguiremos hablando de estas preguntas, pero quiero terminar con una que encontramos en Isaías capítulo 20 versículo 6. Isaías capítulo 20 versículo 6. Fíjese lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. Y termina diciendo el versículo de esta pregunta: ¿y cómo escaparemos nosotros? En esa historia ahora que está narrada ahí en Isaías, se habla precisamente de cómo el rey de Asiria toma cautivos para las personas o los moradores tanto de Egipto como de Etiopía. Sabemos que una de las cautividades que sufrió el pueblo de Israel, ¿verdad?, también fue a manos de los asirios, y tanto jóvenes y ancianos, ¿verdad?, fueron llevados en una situación triste, ¿verdad?, a cautividad. Pero la pregunta que surge de esto es: ¿cómo escaparemos nosotros? O sea, es decir, si aquellos, ¿verdad?, que tal vez eran más fuertes, que tal vez, bueno, no tal vez, sino que tenían la protección de Dios, pero por su desobediencia, por alejarse de Dios, por dejarlo, se los llevaron cautivos. Entonces, hoy en día nosotros, si el pueblo de Dios, la palabra misma nos enseña en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que nos enseña de otra manera esta pregunta. Dice: si las ramas originales, ¿verdad?, no fueron perdonadas o no se pudieron librar, nosotros que somos injertos, ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo escaparemos nosotros? Hay que meditar seriamente. O sea, si incluso ahora comparándolo con situaciones claras ahora en este mundo de sucesos que han ocurrido, al hablar por ejemplo del diluvio, nosotros sabemos que el diluvio fue precisamente enviado por nuestro Dios porque la maldad se había multiplicado. La maldad en este mundo era ya demasiada, y solamente Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras fueron salvos en el arca. Entonces la pregunta sería: ¿y cómo escaparemos nosotros? La pregunta también se nos hace en el Nuevo Testamento: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No hay manera de escapar, no hay manera de escapar. La única manera de escapar de la destrucción de este mundo y todo lo que acontece ahora, o de lo que va a acontecer en este mundo, es estando precisamente en Cristo, estando precisamente en la iglesia, ¿verdad? Acuérdense que cuando Cristo venga va a venir por su iglesia, y entonces es la única manera en la que vamos a poder escapar, pero solamente estando en Cristo, ¿verdad? Si no estamos en Cristo va a ser muy difícil. Ahí en Isaías se nos hace la narración. Si usted en algún momento que tenga oportunidad, lea, ¿verdad?, el texto completo del capítulo 20, a lo mejor un poquito más atrás, pero ahí en el capítulo 20, ahora leyendo desde el versículo 1, va a entender un poco mejor la pregunta: ¿y cómo escaparemos nosotros? Una pregunta esencial para nuestra vida que debemos hacernos. ¿Cómo vamos a escapar de la ira venidera? ¿Cómo vamos a escapar de la destrucción de este mundo? ¿Cómo vamos a escapar
de todo lo que sucede a nuestro alrededor. La única manera ahora es siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, porque siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo sabemos que Él nos abrió entrada libre, ¿verdad?, a la eternidad, al cielo, ¿verdad?, para poder estar con nuestro Dios después del juicio. Pero entonces la única manera de escapar es obedeciendo, ¿verdad?, obedeciendo la palabra de nuestro Dios. Hermanos, gracias por su atención. Antes de terminar y de hacer los últimos comentarios, vamos a escuchar un himno más, un coro más, y después tendremos comentarios finales y cerraremos nuestro programa. Y se alaba al Señor, y se goza mi espíritu en Jesucristo, y se alaba al Señor, y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará, bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, y se alaba al Señor, y se goza mi espíritu en Jesucristo, y se alaba al Señor, y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará, bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Grande, hermanos, es nuestro Dios, y grande, ¿verdad?, es también su misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos, amigos que nos escuchan. Dios sea con cada uno de nosotros, y que también asimismo nosotros, ¿verdad?, estemos siempre dispuestos a servir a nuestro Dios y estar siempre tomados de su mano. Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. También no olvidemos orar unos por los otros, y también en estos días especialmente seguir orando por nuestro hermano Asael Álvarez, ¿verdad?, y sus hijas. Habíamos estado orando por la salud y recuperación de nuestra hermana Dinora, pero ella ya descansa en el Señor, y pues su esposo y sus hijas, ¿verdad?, que siguen adelante. Orar para que Dios les dé fortaleza y puedan pasar estos momentos, ¿verdad?, también que son difíciles en cuanto a la separación de la carne, pero sabemos que la esperanza nuestra es mayor de encontrarnos, ¿verdad?, primeramente con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo en aquel día, pero también con nuestros amados, ¿verdad?, que se han ido antes que nosotros. Hay que orar por nuestros hermanos a él y sus niñas. También, hermanos, por la situación que ya se ha comentado en nuestros países vecinos, con nuestros hermanos en Guatemala, ¿verdad?, por esta situación difícil, ¿verdad?, triste, porque son cuestiones de la naturaleza. Orar, ¿verdad?, por esta erupción que hizo el volcán, y pues ha dañado ahora muchas áreas de Guatemala, y algunas gentes que han muerto, otras que están heridas, ¿verdad?, desaparecidas, y también pues orar por cada uno de ellos, muchas situaciones que se presentan ante esto. Seguir orando también por la paz, ¿verdad?, social en Nicaragua, y que toda la situación, ¿verdad?, política pueda controlarse. Y oraremos también por nuestro México, pues tenemos momentos difíciles también en cuanto a próximas elecciones y cambios de gobierno en nuestro país. Pues orar también, hermanos, para que Dios sea con nuestro país, y quien quede ahora como gobierno, tanto de la República como en los gobiernos estatales o municipales, pues sean los adecuados ahora para que se gobierne con justicia. Así es que vamos a terminar, hermanos, con esta oración, y Dios nos permita encontrarnos en los próximos días. Dios bendiga a cada uno de ustedes.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, una vez más por todas las bendiciones que nos has dado. Nos ponemos en tus manos y esperando, Padre, que siempre podamos tener tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios, que podamos comunicarla y llevarla a aquellos lugares donde hay necesidad, que cada uno de nosotros podamos fortalecernos, edificarnos y asimismo, Padre, seguir adelante en la predicación de tu palabra, que más personas vengan al conocimiento de ella y que también, Padre, asimismo seamos obedientes a tu palabra. Padre, te pedimos tomes en tus manos nuestras necesidades, especialmente las que hay en nuestros pueblos de Guatemala, de Nicaragua, de México, que tú seas, Padre, con cada uno de nosotros que también somos parte de las decisiones que habrán de tomarse. Danos sabiduría, danos entendimiento y que podamos elegir lo mejor de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos, Padre, perdón por nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras rebeldías, y te pedimos que nos ayudes para cada día ser un buen ejemplo para aquellos que nos rodean, que tu Espíritu, Padre, no sea parte de nosotros, sino que cada día nos guíe, llevándonos precisamente en santidad, en perfección, en tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias, Padre, y pedimos bendiciones para nuestros hermanos que también participan en estos programas, sea con cada uno de ellos. Gracias te damos y suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Les recuerdo mi nombre, Daniel Martínez, de Reynosa, Tamaulipas, México.